Noticias. Flash de noticias. En la 10. Estás escuchando Ronda THS por 93.9. Siete minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana. Rápidamente nos vamos a nuestra columna tradicional, una pausa en la línea del tiempo. Allí está con nosotros y ya le damos la bienvenida y lo saludamos a Juan Cruz Coronel. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana. Hola Nico, hola Noemí, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Mal tiempo, buena cara, ¿no? Exactamente. Aparte, yo creo que si hablamos por el tiempo y las nubes, se van a ir. Sí. Sí, por supuesto, por siempre. Aparte, ayuda a minorar un poco el calor, ¿no? Claro, exactamente. Yo estaba esperando que haya algún chaparroncito, pero no va a pasar según lo que dice acá la pantalla del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, es igual, yo tampoco soy muy fanático de la lluvia, así que aunque baje la temperatura me conformo. Se conforma. Bueno, muy bien. Vamos arrancando nomás. Vale, sí, pensaba hacer un repaso rápido, por así decirlo, de todos los eventos que ha habido a lo largo de la fecha. No necesariamente profundizar, pero sí comentar más o menos qué es lo que fue pasando, porque hay algunas cosas y algunos paralelismos muy interesantes de resaltar. Ajá. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el 23 de febrero, semana pasada, ¿no? El 23 de febrero de 1455 es el aniversario de la impresión de la Biblia de Gutenberg, el primer libro que es impreso mediante el uso de los logotipos, etc. La famosa Biblia de Gutenberg, actualmente el bestseller más vendido de la historia, gracias a la invención de la imprenta. A su vez, en la misma fecha, primero el 23, a su vez es una fecha donde se recuerda la fundación del Partido Fascista Italiano. Y acá vamos a detenernos un segundo. Uh-huh. ¿Sabían que la palabra fascista viene literalmente en italiano, significa fasci italiani di combattimento, o sea, fases italianos de combate? Si era como se referían a los militantes o al partido fascista en Italia. Y la palabra fasci o fascio viene de fasci, de la palabra en latín fascio, que a su vez refiere al fascio litorio. ¿Qué era el fascio litorio? Bueno, el fascio era un símbolo de poder en la antigua Roma. Recordemos que Mussolini estaba obsesionado con llevar a Italia a la gloria del antiguo Imperio Romano. Y es por eso que él toma muchísimos elementos, especialmente en la simbología y en la lingüística, de ese antiguo Imperio Romano. La palabra Deus, por ejemplo, el duce, era de caudillo, quería ser como un caudillo romano. Bueno, la cuestión es que el fascio significa manojo. Fascio significa as, manojo o un rejunte, que era en la época romana un símbolo de prestigio. Era un manojo de varillas, ¿no? de abedul o de ombú, de aproximadamente 1,5 metros de largo, las cuales podían tener un hacha en el medio decoradas con una cinta roja. Este fascio era portado por los litores, y ahí viene el fascio litorio. Uh-huh. Los litores eran guardaespaldas. Entonces, por así decirlo, podríamos decir que los militantes del partido fascista, vieron que siempre iban, toda esa lógica militarista de estar armados, siempre preparados para el combate, venía a ser una analogía a los litorios, que portaban un símbolo de poder para restaurar el antiguo prestigio de la antigua Roma en Italia. Como bien les explicaba, este era un símbolo de prestigio en la antigua Roma, pero no solo de poder, o sea, representaba lo que los romanos denominaban el imperium, el poder. Pero no solo era un símbolo de poder, sino que también era un símbolo de unidad, un símbolo de unidad, un símbolo del poder a través de la unidad. Una de las principales bases del fascismo y del nazismo, o sea, ese socialismo nacional que surge en esta época del siglo XX, lo que busca es una lógica nacionalista impulsada
por la unidad. O sea, no es que cada uno puede ir por su lado, sino que todos juntos vamos a hacer al país grande de nuevo. Una cuestión media demagógica y populista que puede que le suene a, no sé, la patria, el movimiento y después los hombres. Por mucho que duele o que genere resquemores, el justicialismo argentino bebe muchísimo de esta doctrina fundacional del fascismo italiano. Y por último tenemos que un 23 de febrero, pero del año 58, Frondizi asumía la presidencia, irónicamente gracias a los votos del justicialismo que en ese momento se encontraba proscrito. Bueno, el 24 de febrero tenemos tres cosas que pueden pasarse rápido. Primero, que en 1920 Hitler da a conocer los 25 puntos del Partido Obrero Alemán. El Partido Obrero Alemán era uno de los tantos partidos nacionalistas de extrema derecha que van a surgir después de la caída del Segundo Reich, del Segundo Imperio Alemán. Hitler teóricamente tenía que espiarlos, pero se terminó afiliando al partido y se terminó volviendo uno de sus líderes, y va a ser la semilla que posteriormente va a formar el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán del Trabajo, que es el famoso partido nazi. Nacional Socialista se escribe con N y Z, socialista es en alemán, empieza con Z y de ahí viene la palabra nazi. Es algo que curioso, pero que todo el mundo puede saber. Curiosamente, un 24 de febrero, pero de 1946, la fórmula Perón-Quijano obtenía la victoria frente a la fórmula Tamborini-Mosca. Era una elección muy reñida en el año 46, saben, Braveno-Perón, la Unión Democrática con el Partido Laborista, etc. Y se va a abrir un nuevo periodo en Argentina, que es el periodo del justicialismo. Y también, un 24 de febrero, pero de 1991, Estados Unidos atacaba a Irak en represalia por su invasión a Kuwait. Así que tenemos ahí un par de hechos que convienen en un mismo día. Ahora vamos a meternos un poquito más en profundidad porque llegamos al 25 de febrero. El 25 de febrero recordamos dos cosas muy importantes. Primero, tenemos el natalicio de José Francisco de San Martín y Matorras, hijo de doña Gregoria Matorras y de Juan de San Martín, que en ese momento era teniente gobernador de las Misiones en reemplazo de la antigua autoridad jesuítica. Cuando Carlos III expulsa a los jesuitas de todas sus posesiones coloniales, envía gobernadores a ocupar su lugar, y el padre de San Martín fue uno de esos tantos tenientes gobernadores que tuvo que asumir esos cargos. San Martín nace en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. No vamos a profundizar mucho porque hemos hablado muchísimas veces de San Martín y bueno, la historia es archiconocida, ¿no? Pero sí vamos a profundizar en el evento que sigue. No sé, Nico, si a vos esta señora te suena, pero lo más probable es que a Noemí su nombre le suene y le suene mucho. Estamos hablando de la doctora Julieta Lanteri. 24 de febrero de 1932 perdía la vida debido a un atentado. Es atropellada por un miembro de la Legión Cívica, un grupo paramilitar que respondía a las órdenes del general Félix Uriburu. La Legión Cívica era un grupo de ultraderecha ligado al nazismo, medio, ¿cómo se dice?, medio antisemita. Son los protagonistas. La Legión Cívica van a ser los protagonistas de uno de los pocos episodios de violencia antisemita en Argentina, que no hay muchos, pero siempre están protagonizados por ellos. Este hombre, la doctora Lanteri, va caminando por la calle y la atropella y desgraciadamente va a fallecer. ¿Pero quién era la doctora Julieta Lanteri? Para hablar de ella traje un libro, no sé si les molesta. Es el libro Mujeres Insolentes de la Historia Argentina, escrito por Felipe Piña, que trata sobre las damas más importantes o más destacadas que tuvimos a lo largo de nuestra historia. La doctora Lanteri es una persona italo-argentina, había nacido en Italia, pero a los 5 años se muda del país, estudió en el Colegio Nacional de La Plata, decidió entrar a la universidad y fue la 5ª mujer en recibirse con el título de farmacéutica, pero eso a la doctora Lanteri no le bastaba, entonces ella decide doctorarse en medicina y posteriormente lanzarse a la vida política. Cuando ella se naturaliza argentina, ella ya graduada y convertida en médica, decide nacionalizarse argentina y con ello reclamar todos los derechos políticos que le correspondían por la ciudadanía. Y por muy loco que suene, debido a un alegato muy interesante que ella hace diciendo que la Constitución Nacional utilizaba un tipo genérico para referirse al votante y no especificaba que era solamente hombres, recibe habilitación en el año 1911
para ser la primera mujer en toda Sudamérica que puede ejercer el derecho al sufragio. Desgraciadamente, este derecho va a ser se va a ver truncado por la sanción de la ley Sáenz Peña, porque la ley Sáenz Peña decía que el padrón de votantes tenía que ser respaldado por el sistema de enrolamiento militar, el cual solamente estaba disponible para hombres. Claro. Pero a la doctora Lanteri eso no le importó, ella dijo, bueno, entonces súmenme al padrón del servicio militar obligatorio. Lo hago si quieren, no tengo ningún problema, pero ahí ya hubo mucho resquemor y el ejército no la dejó. Pero eso a Lanteri no la detuvo. Se volvió una activista sufragista y una activista política muy importante en el país. Incluso consiguió una habilitación para postularse como diputada nacional. Sacando de un padrón de 159.000 votos, ella sacó 2.000 votos, todos de entre hombres exclusivamente, porque en esa época las mujeres no votaban. Claro. Esto ya le había ganado un par de enemigos. Ella se va a sumar primero a las filas del Partido Socialista de Alfredo Palacios y posteriormente va a fundar el Partido Feminista Nacional. Con Alfredo Palacios a la cabeza, ella se va a postular de nuevo para diputada nacional, quedando en segundo lugar. O sea, atrás de Palacios fue la segunda persona más votada. Todo esto siendo mujer en una época donde las mujeres no podían votar. Esto último que ocurre en 1920 es lo que le terminó de granjear muchísimos enemigos, lo que va a culminar con el atentado que va a acabar con su vida 12 años después, en 1932, acallándose así la vida y una de las voces más prominentes en pos de la búsqueda de los derechos de las mujeres y especialmente del derecho al acceso al voto universal. No sé si conocían la historia de la doctora Lanteri, pero es muy interesante y una de las figuras políticas más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Sí, recordaba que no la he oído nombrar demasiado. Claro, un poco también estado tal vez algo opacada por la figura de Alicia Moró de Justo, pero curiosamente ya eran amigas, eran contemporáneas. También fue amiga de Alfonsín Storni, amiga de Juan de Justo, y tuvo muchas amistades en el entorno político e intelectual muy interesantes y que son propias de esa época. En los años 20, 30, uno encuentra que entre los intelectuales todos se conocían o había ese tipo de amistades o rivalidades muy interesantes. Bueno, a continuación tenemos el 26 de febrero, donde me voy a detener en uno de los hechos, en un hecho muy importante, para mí muy importante, ¿no? Y uno de los hechos más curiosos en la historia universal, que está relacionado con la canción que escuchábamos al principio de la banda Civil War, llamado Colors of My Shields, o Colores de mi escudo. Se trata de que en el año 1815, un 26 de febrero, Napoleón Bonaparte escapaba de la isla de Elba. Napoleón Bonaparte había sido derrotado en el año 1814 en la batalla de Leipzig, la conocida como la Batalla de las Naciones, donde una coalición de países, creo que si no me equivoco la sexta coalición que se formó en su contra, lo derrota y lo obliga a abdicar de su cargo de emperador. Nominalmente las potencias vencedoras lo nombran soberano de una pequeña isla en el Mediterráneo, la isla de Elba, pero donde él estaba rodeado por cientos de espías, y entre ellos el propio gobernador de la isla. La verdad es que era una jaula de oro, una prisión VIP, por así decirlo. Que digamos que Napoleón la había sacado bastante barata porque muchos de los principales jefes ingleses, austríacos y prusianos y rusos propiciaban por la pena de muerte para el pequeño corsó. La cuestión es que Napoleón, después de enterarse de que el nuevo gobierno de la monarquía de los Borbones no estaba funcionando en Francia, y después de un par de meses de exilio, decide iniciar su vida. Y con el escape de Napoleón de la isla de Elba se va a iniciar un periodo conocido como el Imperio de los 100 días. ¿Por qué? Napoleón, una vez que escapa de la isla de Elba, ingresa en la Francia continental. El rey Luis, que en ese momento gobernaba después de la caída de Napoleón, se asusta, por supuesto, claramente te vas a asustar si el tipo que puso en jaque a toda Europa está regresando y amenaza con tomar el poder. Envía distintos regimientos a capturarlo. Napoleón contaba solamente con un pequeño destacamento de hombres fieles y campesinos que se le iban sumando en su marcha triunfal. Envía varios regimientos, los cuales se sublevan y se pasan del lado de Napoleón. Pero la escena más épica o más interesante ocurre cuando el mariscal Ney, uno de los lugartenientes más fieles de Napoleón, que ahora servía al nuevo gobierno, fue enviado con 6.000 hombres a capturarlo.
Cuando Napoleón se encuentra con las tropas del general Ney y frente a una inevitable masacre, porque él no contaba con soldados suficientes para un enfrentamiento, Napoleón va a protagonizar uno de los eventos más memorables de la historia al dar un paso al frente ante los soldados que le estaban apuntando y les dice: aquel que se atreva a disparar, aquel que se atreva a matar a su emperador, que dispare ahora mismo. Ningún soldado disparó. Lo que hicieron los soldados fue bajar las armas y pasarse del lado de Napoleón. Con este apoyo, Napoleón va a llegar un mes después, en marzo ya, a fines de marzo, sin disparar un solo tiro a la capital de París, donde va a fundar un nuevo gobierno y donde el rey Felipe, el rey Luis, había escapado porque veía que no podía contener esta nueva oleada napoleónica que, bueno, la tensión política en Francia era gigantesca y la llegada de Napoleón solo hizo que aquellos que se oponían al nuevo gobierno de los Borbones simplemente se encolumnaran atrás de la figura del retorno del gran emperador. Este evento, bueno, se va a acabar posteriormente, 100 días después, durante la batalla de Waterloo, que representa la derrota definitiva de Napoleón y su exilio en la isla de Santa Elena, una isla perdida, una isla remota, en el medio del Atlántico, de donde él nunca más se va a poder escapar. Bueno, y ya finalizando esta columna, tenemos que el 27 de febrero de 1812, Manuel Belgrano enarbola por primera vez la insignia patria, la bandera, en las barrancas del Paraná, de la ciudad de Rosario. Un evento, bueno, también archiconocido y contra las órdenes del directorio. Curiosamente, el hecho de que Napoleón enarbole la bandera va a generar una respuesta política errónea por parte del triunvirato que encabezaba Rivadavia y un golpe de Estado de parte de Juan José Paso y San Martín y los miembros de la Logia Lautaro, lo cual va a elevar un nuevo triunvirato, el segundo triunvirato, compuesto por Paso, Juan José Paso, el inamovible Juan José Paso, y dos de sus hombres más fieles. Es muy curioso resaltar que Juan José Paso es un sobreviviente político, porque en los primeros 10 años de la revolución, del periodo revolucionario, mataron a casi todos los patriotas. O sea, todas las figuras importantes de la primera junta de gobierno, para el año 1820, están muertos o políticamente acabados. El único que quedaba eran él y Belgrano. Belgrano ya mucho poder no tenía, estaba muy enfermo, va a fallecer ese mismo año, pero Paso seguía ahí conformando parte del Congreso del Directorio y tenía movimiento político, así que es muy interesante toda su trayectoria política. Bueno, también destacar que un 27 de febrero pero de 1933 Alemania sellaba su caída al abismo. Ocurre la quema del Reichstag, el parlamento alemán. Los nazis, el gobierno alemán con Hitler a la cabeza culpa a los comunistas, a los extremistas comunistas, a los espartaquistas, como se le conocía, de dicho atentado, y se ordena la detención masiva de opositores políticos, los cuales son posteriormente enviados al primer campo de concentración y posteriormente de exterminio, que va a ser conocido como Dachau. Lo más probable es que la quema del Parlamento haya sido un autoatentado, por así decirlo, o sea que los principales miembros del Partido Nacional Socialista, militantes, hayan quemado a propósito para lograr cerrar definitivamente las políticas represivas sobre la tenue oposición política que se encontraba en ese momento en la política alemana. Y como dato anecdótico, tenemos que un 28 de febrero, pero de 1875, se fundaba el Colegio Nacional de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y con esto damos por finalizada la columna de hoy. Bueno, Juan, como siempre, muy interesante. Hoy medio como tipo correcaminos, pero bueno, interesante al fin. Van a poder volver a encontrar la columna, aquellos que quieran, en nuestro canal de YouTube. Allí vuelve a estar la columna de Juan para aquellos que la quieran volver a escuchar nuevamente. Juan, todo, ¿no? Si no, voy a bajar un cambio la próxima vez. No, entendimos. Juan, nos escuchamos el lunes, ¿te parece? Nos escuchamos el lunes. Bueno, buena semana para vos. Un gusto y un placer, saludos a ambos. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Juan, un abrazo enorme. Allí pasaba charlando con nosotros Juan Cruz Coronel, haciendo una pausa en la línea del tiempo.